problema y que tiene que recibir el tratamiento respectivo. Una vez que nosotros hacemos el tamizaje, nos va a dar dos niveles. Uno, que es de nivel bajo o puede ser nivel moderado. Si fuera de nivel moderado, lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña intervención breve, ¿no? ¿A través de qué? De la escucha reflexiva y haciéndole preguntas abiertas, de tal manera que el paciente pueda expresar sus emociones, sus pensamientos y lo que le pueda estar afectándole a él. Y si estamos hablando de una intervención breve, ¿qué cosa es? Pues una intervención breve. Vamos a ver que es una consejería que se le da al paciente de muy corta duración con la finalidad de que esta persona se concientice o tenga conocimiento de lo que es el uso de sustancias y por ende pueda tener un cambio de su conducta y de su comportamiento. No olvidemos que siempre cuando estemos con este tipo de pacientes o como cualquier otro paciente, tenemos que ser empáticos, entender, comprender a la persona, la situación que pueda estar viviendo, porque ustedes saben que una persona del LGBT le va a ser muy difícil expresar las preocupaciones que tiene y más si es de índole sexual. Entonces, por eso tenemos que tener mucho respeto a estas personas, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer una vez que le estamos dando la información respectiva sobre lo que es el uso de sustancias? Vamos a tener que hacer una retroalimentación y, si fuera el caso necesario, un asesoramiento para poder establecer con él metas y poder guiarlo para que pueda modificar o cambiar alguna de sus conductas que le pueda ser perjudicial para él. Pasamos a un proceso de evaluación. ¿Y qué hacemos con un proceso de evaluación? Ya viene a ser una recopilación mucho más profunda de la información, de los datos del paciente, no simplemente en el aspecto general, ¿no? Sino más que todo el poder encontrar cuál es el problema que este paciente tiene, si es un problema de índole de salud o es un problema de sustancias, qué tipo de sustancia está consumiendo y cuál es la gravedad de la sustancia que le pueda estar generando problemas a él, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado esto, siempre tenemos que trabajar con la motivación para el cambio. No nos olvidemos que a veces las personas somos un poquito, rehusamos el hecho de considerar que tenemos un problema, y más si es un problema de sustancias, ¿no? Entonces decimos, no lo podemos manejar, no es una curiosidad, de vez en cuando lo hago, no siempre es, ¿no? Y no queremos reconocer que es un problema. Entonces, para ello, nosotros siempre vamos a tener que trabajar la motivación para que acepte y para que pueda cambiar algunas de sus conductas y comportamientos. Pero para ello, también nosotros necesitamos que identificar qué fortalezas y qué recursos cuenta el paciente. Y esto va a ser sumamente importante para el momento de la terapia, del tratamiento. Sabemos que necesitamos saber con qué contamos, de qué nos podemos valer o agarrar para que pues, nosotros a partir de ahí podamos, digamos, orientar nuestra terapia, ¿no? Y lógicamente las fortalezas que esta persona tenga lo vamos a reforzar, mientras que las dificultades o las disabilidades o los pocos recursos que ellos tengan o de repente no los tengan, tenemos que introducirlo para que esto nos permita ayudar en el tratamiento de sustancias o de repente de algún problema que le pueda estar generando en el momento de que incluimos nosotros a los pacientes a un medio donde todavía sigue existiendo los tabús y los prejuicios sobre la comunidad LGBT, ¿no? Y posteriormente vamos a tener que hacer el análisis funcional.
del uso de sustancia. Y cuando hacemos un análisis funcional del uso de sustancia, vamos a ver que vamos a considerar cuál es el motivo o cuál es la causa que está generando este uso y consumo, porque si nosotros comenzamos a hacer una historia clínica, vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar determinadas dificultades que ha podido tener esta persona durante lo largo de su vida y que ha podido ser propicio para que pueda consumir. Lógicamente que ese no es el único factor, es multifactorial, ¿no? Y aparte de ello, vamos a ver cuáles son los refuerzos que esta persona tiene, que hacen que él pueda consumir o pueda hacer uso de sustancias, ¿no? Como puede ser la cocaína, la marihuana, el alcohol, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son los reforzadores, cuál es su conducta y cómo se tiene que modificar estas conductas. Entonces, eso nos sirve cuando nosotros hacemos un análisis funcional. En este proceso de evaluación SOGI, considera que debemos establecer una serie de estrategias para evaluar a la comunidad LGBTQ. ¿Para qué? Para poder crear la empatía con el usuario. Si nosotros creamos la empatía, vamos a tener, digamos, el camino facilitado en él. El primer punto que tenemos que trabajar con él es la empatía. Y las preguntas que nosotros formulemos nunca van a ser de crítica, de asombro o hacerle sentir mal, sino tienen que ser preguntas que de alguna manera validen a la persona, ¿no? Evitando todo tipo de prejuicio o de sesgo inconsciente. Para esto, también tenemos que evaluar lo que es las fortalezas que el paciente tiene y su nivel de resiliencia ante la crítica, los comentarios, observaciones que pues se puede dar. Inclusive nosotros como trabajadores de salud, a veces tenemos ese tipo de actitudes que pueden hacer sentir mal a este tipo de comunidad, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejar, entender y comprender a esta comunidad LGBTQ. Y si hubiera un problema en los contextos de sala de urgencia, nosotros, aparte del problema que el paciente ha venido, tenemos que aprender a abordar temas como suicidio, depresión, ansiedad, ¿no? Especialmente en las personas transgénero, en los gays, en los hombres bisexuales. ¿Por qué? Porque son mucho más sensibles a este tipo de comentarios que puede haber. Entonces, dependiendo de su fortaleza o de su resiliencia, pueden afrontar a estos comentarios o en muchos casos les pueden afectar. Y si les afecta, pueden caer en el suicidio o en la depresión, principalmente en los adolescentes, ¿no? Y jóvenes. Tenemos que planificar el tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a planificar el tratamiento? El enfoque que se da es un enfoque centrado en la persona. ¿Y en qué consiste este enfoque centrado en la persona? Está destinado a identificar las fortalezas, las capacidades, las preferencias, las necesidades. ¿Para qué? Para tener resultados adecuados en la persona atendida, ¿no? Nosotros como psicólogos sabemos que tenemos que crear todos estos aspectos o fortalecerles para poder que la persona tenga un fortalecimiento y pueda afrontar su situación y afrontar el entorno. Por eso que hacemos uso de la resiliencia. En este desarrollo del plan de tratamiento centrado en la persona, vamos a ver que se va a dar en los diversos servicios. Una vez que este grupo de comunidad se integre, ¿ya? Va a utilizar una serie de servicios, ¿ya? Y para ello siempre tiene que haber la evaluación, la comprensión de la persona holística y la priorización de los temas que vamos a atacar. Estas personas vamos a ver que están mucho más destinados a tener situaciones de estrés, lo que se llama
estrés en las minorías. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es un estrés de las minorías? Esto se experimenta debido a los estigmas que generalmente va a darse a través de la violencia. ¿Por qué? Porque van a ver que hay amenazas reales percibidas. Hay personas que son homofóbicas, ¿no? Y comienzan a presionarles y a generarles tensión. La misma presión del medio social que a veces no acepta totalmente a estas personas le genera una serie de estrés. Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar. Vamos a continuar con nuestra compañera que va a continuar con el otro tema. Al final, por favor, las preguntas, al final de las 4 exposiciones. Gracias. Ahí la chiquita. Compartir. Foto yo te escribo. Ya está cargando. Ya está. Todavía no. Entonces, para compartir. Yo lo compartí. Cierra audio, cámara, todo. No hay diapositivas. Ahora sí. Amplía. Bueno, continuando con la exposición, bueno, hemos tratado un tema muy importante, a cargo de la psicóloga Rosalba, algunas consideraciones generales sobre el tratamiento, es pues no hacer suposiciones sobre la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Es importante que como equipos de salud reflexionemos sobre lo que creemos, lo que sentimos y hacemos para evitar que nuestros propios prejuicios afecten a la atención, en especial a la atención de la población LGTBIQ. En cuanto a la atención psicológica desde una perspectiva de la diversidad sexual, siempre debe hacerse desde la perspectiva de género, de derechos y de diversidad sexual. El derecho a la salud implica libertades y derechos, así como lo menciona la Organización Mundial de la Salud desde el año 2015, ¿no? Entre estas libertades se incluyen el derecho de las personas a controlar su salud
y su cuerpo sin injerencias de ningún tipo, como la violencia física, psíquica o simbólica. Y los derechos incluyen también el acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Es decir, que toda la población tiene pues derecho a ser atendido, ¿no? Respetando todos estos aspectos que es desde la perspectiva de género, derecho y diversidad sexual. En cuanto al uso de enfoques de tratamiento tradicionales con la población LGBTQ, ya me antecedió al tratar el tema sobre lo que es la evaluación. Entonces, continuaremos ahora con la terapia de estimulación motivacional, la terapia cognitivo-conductual, la terapia artística, los grupos de ayuda mutua y los cuidados post-tratamiento. En cuanto a la terapia de estimulación motivacional, es un estilo de comunicación cuyo objetivo es pues ayudar a los usuarios, ¿no? Acercar hacia su propia visión, su meta, comprometiéndose para cumplir un plan de acción. Un usuario o una usuaria podría estar en etapas diferentes de cambio, ¿no? Con respecto a su proceso, por ejemplo, de salir del closet, a sus traumas, a sus problemas de salud mental que por sí lleva, ¿no? Sus problemas de uso de sustancias o su estado en relación con el VIH y otros problemas de salud. Aquí tenemos las etapas de cambio de Prochaska y Di Clemente, el cual cuenta con seis etapas, ¿no? Del cambio conductual. En la primera etapa de precontemplación no se tiene conciencia del comportamiento o de los comportamientos problemáticos, ¿no? La segunda etapa va a ser la de contemplación, en la cual se caracteriza por la ambivalencia. Un ejemplo de ambivalencia de un usuario podría ser el que ella dijera, ¿no? Por un lado sería bueno dejar de hacerlo, pero por el otro lado me gustaría hacerlo o pasarlo bien, ¿no? Siempre hay un sí, pero para cumplir esta etapa, ¿no? Luego la tercera etapa tenemos que es la de preparación. El usuario o la usuaria ha decidido que el cambio se producirá y ha comenzado a recopilar la información, ¿no? Requiere de apoyo y ya tiene elaborado un plan, ¿no? Y luego pasa a la etapa de acción. El usuario o la usuaria ya está aplicando el plan. El cambio es algo nuevo y el usuario o la usuaria podrá requerir de mucho apoyo y estímulo. Luego pasará en la etapa, en la de mantención, ¿no? En la que el usuario ha mantenido un nuevo comportamiento durante, puede ser 6 meses, pero normalmente son entre 1 o 2 años, ¿no? Los prestadores de salud necesitan reforzar el apoyo, la motivación y el plan de tratamiento. Luego está la sexta etapa, en la cual podría pasar a la etapa que es de recaída, ¿no? En la que el usuario regresa al comportamiento problemático. Puede ser por un breve periodo o puede ser también por un periodo largo, ¿no? El usuario puede volver a reiniciar, a empezar, a comenzar nuevamente. Y entonces es un círculo, ¿no? En la cual se va a ver recién los cambios. Luego pasamos a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La cual se centra en la forma de manejar la vida, la identidad sexual, la ansiedad y la depresión, el uso de repente de sustancias, ¿no? Según nos informan, según las evidencias que tenemos, ¿no? De estudios que se han hecho. También va a ayudar a la desensibilización sistemática. Algunas áreas de desensibilización sistemática podrían incluir la ansiedad social asociada al proceso de salir del closet, a vivir con el VIH, socializar generalmente, esto en la comunidad LGTBIQ. Esta terapia cognitivo-conductual
es todo lo que pensamos y cómo lo hacemos, ¿no? Y va a impactar en cómo nos vamos a comportar, ¿no? Se trabaja en 3 etapas, una fase de evaluación en la cual el paciente, con el paciente investigamos de dónde viene el problema, qué lo mantiene y qué consecuencias tiene para él. Aunque está centrado en el aquí, en el ahora, pero puede ir pasando para saber, ¿no?, de dónde viene el problema. Luego viene la fase de intervención, en la que se va a entrenar en herramientas para que pueda modificar comportamientos y pueda generar nuevos comportamientos, ¿no? Y tenemos la fase de seguimiento, en la cual se invita a que se aplique todas estas herramientas para modificar lo que piensa y lo que pueda vivir mejor. También tenemos la terapia cognitivo-conductual en lo que es la terapia familiar, ¿no? En la cual se utiliza después de un proceso de salida del closet, puede ser de una niña o de un niño, según los investigadores, ¿no? Temas también de adaptación familiar después de un niño que ha salido del closet. Se explora pues las actitudes, creencias y expectativas de los padres. Se van a discutir los temas cada vez más relevantes, las habilidades específicas de escuchar y de resolución de problemas que van a aumentar la comunicación en la familia. Tenemos también la terapia artística para los usuarios o usuarias LGTBIQ, la integración, que es la integración de la terapia artística con el asesoramiento de las poblaciones, ¿no?, LGTBIQ, especialmente durante el proceso de la salida del closet. Se asoció con un aumento de bienestar emocional y físico este tipo de terapia artística, ¿no? Va a existir un aumento de evidencia en el apoyo al uso de la expresión creativa personal y de la identidad sexual. Existe pues un reconocimiento cada vez mayor de la relación entre la expresividad artística y la salud física y emocional. Y tenemos los grupos de autoayuda, ¿no? Los prestadores de servicios de salud debemos estar bien informados sobre los grupos locales que tenemos en nuestra ciudad de repente, las cuales van a respetar las particularidades culturales y que van a validar de repente a estas poblaciones LGTBIQ. Todos los usuarios deberíamos de tener a disposición una lista de recursos, ¿no? Asimismo, los establecimientos de salud, el área de repente de salud mental puede formar también grupos de ayuda mutua para que puedan participar esta población LGTBIQ. Es esencial, pues, buscar el grupo de ayuda adecuado y se debe fomentar, como ya les decía, en el establecimiento, alianzas con las instancias que van a validar a esta población LGTBIQ. Y tenemos los cuidados post-tratamiento y el acceso a servicios sostenibles, ¿no? Los trastornos de la salud conductual son crónicos y se producen recaídas, ¿no? Como ya lo hemos visto, con frecuencia van a requerir entonces una focalización continua y permanente en las capacidades adaptativas. El acceso regular a los servicios que validan y apoyan resulta pues crucial para el éxito de este tratamiento, de este apoyo a estas personas. Es importante hacer participar a las familias, a las parejas, en el periodo de los cuidados post-tratamiento. Ayudar a reconstruir las redes sociales de esta población LGTBIQ. Apoyar la búsqueda de la educación, el empleo de repente en instituciones que validen a la población LGTBIQ. Luego tenemos ahora las consideraciones que debemos de tener los prestadores de salud, ¿no? Y dentro de esto, pues, lo principal, ¿no? Los principios los cuales debemos tener presentes, el respeto, ¿no?, de los derechos de los usuarios y las usuarias, así como lo tenemos para la población en general, que son parte también de esta población que debería acceder a nuestros establecimientos de salud. Debemos realizar una atención integral, ¿no?, que se va a desarrollar asegurando el respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de las instituciones y servicios involucrados. Se respetarán, pues, los derechos de los pacientes como está establecido en la normativa nacional, ¿no?
Tendremos también que ver el principio de respeto, ¿no? A la bioética, con sus 4 principios de la bioética, que es la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. También tendremos que tratarlos, ¿no? Con calidad y con calidez, ¿no? La atención se desarrollará asegurando la calidad técnica de las actividades, ¿no? Involucrando siempre otros servicios, no que solo asista por un tema que de repente ya ha sobrepasado su nivel de preocupación, interés o que haya sido, pero aprovechar para que sea una atención integral, que haya calidad, que si ha venido por un tema de salud, de repente que necesite ayuda, apoyo diagnóstico, hay que procurar que los pacientes en general y esa población también se vaya con todo este servicio, ¿no? Y la calidez expresada en el respeto a los derechos y a las expectativas de los usuarios que vienen, ¿no? Con ciertas particularidades, pero que están acudiendo a nuestro establecimiento de salud. En caso de duda, pues, sobre el alcance de disposiciones legales, estas se aplicarán en sentido más favorable, ¿no? Y progresivo a la protección siempre del usuario. Bueno, en cuanto a la evaluación clínica, ya se ha ampliado, ¿no? Esta información, pero tenemos, ¿no? Que muchas personas LGTBIQ van a asistir de repente por alguna urgencia que se presente o de repente por una visita rutinaria de un control de su salud, ¿no? Acompañado por una u otra persona. Entonces, admisión y recepción son pues la puerta, ¿no? Donde están para que estas personas accedan a todos los servicios que tenemos en nuestro hospital, por ejemplo, ¿no? Habrá un registro, ¿no? Del nombre preferido por el usuario o la usuaria, en el caso que sea distinto a su nombre legal, ¿no? Se registrará y se respetará la identidad de género expresada por las personas, tomando en cuenta las identidades no binarias y también los pronombres preferidos, ¿no? También proporcionaremos baños y servicios neutros al género, ¿no? Pero en nuestro establecimiento que no tenemos de repente una señalización que haya servicios higiénicos para mujer o servicios higiénicos para varones, ¿no? Entonces, también, ¿no? Que debemos procurar que haya servicios neutros, ¿no? La consejería y prueba voluntaria, la historia, la oferta de las vacunas van a ir ligadas de repente, pero esto va a ser consecuencia a una exploración de las necesidades urgentes que tengan estos pacientes, el cual va a ser por un motivo de consulta y en la historia clínica, pues, ¿no? Se estará registrando todo esto, ¿no? En el primer encuentro, de repente, la historia clínica sexual y de género, vamos a registrar ciertas particularidades, siempre solicitando, ¿no? Al que se llama la persona, si él desea tratar este tema, ¿no? Si desea conversar sobre este tema. Entonces, ¿cómo saber las necesidades de la población LGTBIQ si no se consideran las siguientes preguntas, ¿no? Si deseamos de repente conocer el sexo biológico de una persona, podemos hacer de repente la siguiente pregunta, ¿no? De acuerdo a su sexo biológico, ¿usted ha nacido hombre o mujer o intersex, ¿no? Registrar la orientación sexual de la persona, haremos la pregunta, de acuerdo a la orientación sexual, ¿usted se identifica como gay, lesbiana, bisexual, heterosexual? Y si queremos registrar la identidad de género de la persona, usted se define como persona trans, y si se autodefine como persona trans, también debemos de preguntar si se define como trans femenina o trans masculina, ¿no? Y si la persona se autoidentifica como trans, también podemos preguntar, ¿no? ¿Ha llevado algún tipo de intervención quirúrgica o no, o modificación de su cuerpo? En caso de que fuera la respuesta afirmativa, ¿qué intervenciones se habrá llevado, ¿no? O modificaciones y que lo han realizado y en qué tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, este registro, pues, es muy importante en los servicios de salud, ¿no? ¿Se imaginan en esta pandemia si hubiéramos registrado cuántos trans, cuántas
lesbianas o gays, toda esta población ha fallecido con COVID, tendríamos pues registros, tendríamos estadísticas, ¿no? De acá, de nuestra ciudad o de nuestro hospital. Entonces, esta información también es muy importante para de repente tomar ciertas políticas de salud que requiere nuestra población. Bueno, continuando, ¿no? Navegando en cuanto a la salud, vamos a hacer muchas indagaciones acerca de repente del tratamiento de VIH, ITS, valoración del riesgo, las consecuencias en sus modificaciones corporales que de repente hayan tenido, ¿no? Las lesiones, otras condiciones relativas a la violencia, por ejemplo, la atención dental, ¿no? La atención odontológica, su salud anal también, ¿no? Porque sabemos que son personas de repente homosexuales que tienen relaciones anales y para ver también cómo está el cuidado en estas áreas, ¿no? Atención, la promoción de la salud mental, el uso y adicción de alcohol o otras sustancias que pudieran tener, la ansiedad, la depresión, ¿no? La afirmación de género y entre otros que nos van a ampliar de repente para saber cómo están estas personas. Bueno, acá les presento un algoritmo, de repente el área más relacionada a lo que es mi carrera, el algoritmo para el abordaje de lo que es la salud sexual, ¿no? Entonces, cuando ha ingresado, tenemos el contacto con estas personas, podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Ha estado usted involucrado sexualmente con alguien en los últimos 6 meses? Bueno, si la respuesta es afirmativa, también podemos indagar, ¿no? Con hombres, mujeres o ambos, ¿no? Y también podremos preguntar, ¿qué dudas tiene usted o su pareja sobre el sexo, ¿no? Entonces, nos permitirá también darle otro tipo de información, ¿no? Aclarar sus dudas. Pero si la respuesta es negativa, también podemos preguntar, ¿alguna vez ha estado involucrado sexualmente con alguien? Si nos hace la respuesta afirmativa, entonces continuaremos con las otras preguntas, ¿no? Si fue con hombres, mujeres y como la siguiente pregunta también. En caso fuera negativa, si fuese activo sexualmente, se imagina si sería con hombres, mujeres o ambos, entonces estamos conociendo también, estamos indagando, ¿no? En cuanto a su sexualidad de esta persona. Para la historia sexual detallada podemos tener en cuenta de repente las siguientes preguntas. ¿Está usted al momento sexualmente activo o lo ha estado alguna vez? ¿Sus parejas son hombres, mujeres o ambos, como ya lo mencionábamos? ¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido en el último mes, 6 meses o en toda su vida? Eso nos va a ayudar bastante para ver cómo está esta persona. De repente está con una infección de transmisión sexual, ¿no? Y en la cual necesita la orientación, el tratamiento, la evaluación por el especialista, que nosotros podemos ser ese nexo, ¿no? ¿Te han satisfecho o está usted o su pareja con su desempeño sexual o el de su pareja? ¿Ha experimentado algún cambio en su deseo sexual o de la pareja a la frecuencia de la actividad sexual? ¿Tiene o ha tenido factores de riesgo asociados al VIH? Enumere las transfusiones sanguíneas, uso de drogas intravenosas, infecciones, transmisión sexual, embarazos, ¿no? ¿Alguna vez se ha realizado la prueba de VIH? ¿Le gustaría hacerse la prueba? Entonces, hay muchas preguntas que de repente nosotros podemos hacerlos y podemos de repente dirigir, ¿no? Al especialista, al área de repente en lo que es el cáncer, en lo que es de repente el servicio de SERID VIH, en la carrera de ginecología u otros servicios que de repente estas personas necesitan, ¿no? Bueno, acá tenemos el manejo clínico del estrés por pertenecer a minorías, ¿no? Este grupo de repente es minoritario, pero por lo tanto también necesita la atención, ¿no? De repente del área de salud mental u otros temas. Dentro de las consideraciones de los prestadores de salud, un prestador de salud pues no debe de tener prejuicios, no debe estar mal informado sobre la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Podría pues exacerbar la angustia, ¿no? De este usuario al poner en evidencia estos prejuicios que a veces llevamos, ¿no?
Estudios científicos indican que someterse a la reconversión produce efectos contraproducentes, como empeoramiento de la homofobia, internalización existente, interrupción del desarrollo de una identidad homosexual integrada, empeoramiento de los síntomas de depresión y ansiedad, incremento del autorrechazo, baja autoestima, conductas autodestructivas, desarrollo de hostilidad en las relaciones heterosexuales y desconfianza de los profesionales de la salud mental. Ahora pasaremos a atender las necesidades de las poblaciones especiales, ¿no? Tenemos las personas lesbianas, los hombres gays, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas bisexuales, personas transgénero. Empezaremos por las mujeres lesbianas, ¿no? Las mujeres lesbianas tienen pues necesidades y desafíos especiales, factores que de repente podrían contribuir al uso de sustancias en estas personas lesbianas, obstáculos para la realización de exámenes de tamizajes de salud para estas usuarias lesbianas. Los problemas relacionados con la salud de las mujeres lesbianas están pues bueno, relacionados, ¿no? A que ofrezcan, ¿no? Todas estas mujeres, independientemente de su orientación sexual, su práctica sexual es de expresión de género e identidad de género, un tamizaje rutinario de cáncer de cuello uterino, de repente van a necesitar una vacuna contra el VPH, ¿no? De acuerdo a las pautas actuales. Entonces, se ha determinado que el consumo excesivo de alcohol y las borracheras, pues, de repente son más comunes en estas mujeres lesbianas, ¿no?, que las heterosexuales. El consumo excesivo de alcohol se asocia con un mayor riesgo de cáncer, enfermedades hepáticas y otros problemas. Las personas lesbianas también pueden contagiarse con ITS, ¿no?, al igual que las heterosexuales, ¿no? El cáncer de mama de repente es otro factor de riesgo que también se presenta en estas personas. El uso de tabaco, ¿no? Las mujeres lesbianas informan tasas más altas del consumo de tabaco en comparación de las mujeres heterosexuales. Las enfermedades cardíacas, ¿no? Enfermedades cardíacas son las principales causas de muertes en las mujeres, ¿no? Y también en esta población. También tenemos problemas de salud relacionados a la imagen personal corporal. Las investigaciones muestran que las mujeres lesbianas tienen más probabilidades de tener sobrepeso, de ser obesas. Por lo tanto, van a acarrear otra serie de problemas, ¿no? De repente el cáncer o según cómo lleven también su estilo de vida, ¿no? Los problemas relacionados con la salud mental, el estrés y las minorías, también se ve en este grupo de lesbianas, ¿no? Ya que sufren discriminación, estigmatización. En cuanto a los hombres gays y los hombres que tienen sexo con otros hombres, va a haber también dificultades, ¿no? De repente relacionadas a la definición. ¿Por qué? Porque esta definición está más centrada en lo que es la orientación sexual, basándose en la atracción, en el comportamiento o la identidad, ¿no? Es decir, va a haber varias preguntas. Si un hombre es gay, si siente una fuerte atracción hacia otros hombres, pero está casado con una mujer o nunca ha participado por una actividad sexual con una persona o del otro mismo, ¿no? Y así va a haber muchas preguntas. Pero los estudios tienden siempre a centrar que los hombres gays son fácilmente accesibles, típicamente aquellos que han hecho pública su condición sexual, que viven en grandes áreas urbanas, ¿no? En los bares, en los negocios, grupos culturales. Asumen también de una manera abierta su atracción física, emocional y sexual por otros hombres, ¿no? En cambio, los hombres HSH, que es los hombres que tienen sexo con otros hombres, pues de repente están categorizadas como una categoría más epidemiológica, puesto que estos hombres solo tienen las actividades sexuales de índole homosexual independientemente de su orientación sexual. Es decir, que pueden tener relaciones con otros hombres, pero también pueden de repente tener relaciones con otras mujeres, ¿no? Bueno, hemos terminado. Continuará ahora la psicóloga Jessica.
Buenas tardes a todos. Tus diapositivas, comparte. Les voy a compartir mis diapositivas. Por favor, me avisan si las están visualizando. Comparte con la compu. Doctora, buenas tardes. Sí se puede visualizar usted, pero aún no se visualizan las diapositivas. ¿Ahora? Aún no, doctora. Aún no. ¿Cómo se comparte? Sí. Hay una doctora que dice presentar ahora. Tenemos el micrófono, la cámara, al costado hay una CC, luego está una manito, y luego debería aparecerle un cuadrado con una flechita que dice presentar ahora. Tenemos que hacerle clic ahí, y luego sería a toda tu pantalla. Listo, doctora, ya se puede empezar a visualizar su pantalla. El micro, doctora, ahora. Lo ha cerrado el micro. ¿Ya, ahora sí? Ahora sí, doctora. Ya. Muchas gracias, Davis. No se preocupe, doctora. Maximice más bien la diapositiva para que podamos verla completamente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Ok. Bueno, ya nuestra compañera nos ha hablado de los hombres gays y yo voy a continuar con lo que es problemas relacionados con la salud de los hombres gays. Dice que la tasa de consumo de alcohol, tabaco y cocaína están en descenso, pero todavía persisten tasas más altas en hombres gays en comparación con la población en general. Estos problemas relacionados con la salud específicos de hombres de las comunidades gays, es importante que nosotros como personal de salud consideremos al usuario como un ser integral. El objetivo es aumentar su bienestar, no solo de algunas áreas, sino de todas las áreas, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a las atenciones médicas, atenciones psicológicas, atenciones, puede ser por enfermería, ¿no? Y en otras áreas más. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de que ustedes como personal podamos conocer. El consumo de tabaco, el consumo de cigarro, el consumo del alcohol en los hombres gays podrían atribuirse a la lucha del estrés que ellos presentan y a la discriminación que generalmente se está dando. Por favor, apaguen su micro. Provoca, ¿no? Provocado, estos problemas provocados por el heterosexismo y la homofobia. Si bien es cierto, conocemos de muchas personas homofóbicas, ¿no? Siempre escuchamos en las noticias, persona homosexual fallece por los múltiples golpes que han podido tener en una noche en la discoteca. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que ellos aperturen, ¿no? Discotecas solamente para esta comunidad. Entonces, eso tiene que disminuir. En la salud mental en estas personas, estos estudios han demostrado que la depresión y la ansiedad afectan a los hombres gays a una tasa más alta que a la población en general. Y a menudo, estas condiciones son más severas en los hombres gay que aún no han salido del closet, ¿no? No han sido, si uno, por ejemplo, no sale del closet ante la familia y esto no ha sido aceptada, entonces estas son las consecuencias, ¿no? Provocan depresión, ansiedad, entre otros. El estigma social tiene un impacto negativo en la salud mental.
la depresión en los hombres gays es del 4.5 hasta 7.6 veces mayor que en los pares heterosexuales. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la depresión, al 100% de la población que se nos presenta, el 31% es de estas personas, ¿no? Con un diferente tipo de orientación sexual. Entonces, su tasa, si bien es cierto, es bastante alta, ¿no? En la ansiedad, bueno, presentan 2.9% y un trastorno, bueno, han presentado también trastornos de pánico, que es el 17.9%. Los intentos de suicidio son 7 veces más que una persona. Si yo, por ejemplo, voy a hacer, ¿no?, el caso de que si yo he pensado una vez en algún momento de mi desesperación, ¿no?, quitarme la vida, en el caso de ellos es 7 veces más este pensamiento. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, como vuelvo a repetir en la diapositiva 1, nosotros tenemos que ayudar a estas personas que tengan un bienestar en todas sus áreas. Justamente acá ya les estaba tocando ¿no?, de las veces que las probabilidades de intento de suicidio, el 30% de suicidios. Ahora, ¿qué factores contribuyen a que estas personas, ¿no?, tengan ese pensamiento suicida o otro tipo de enfermedades mentales? El acoso verbal y físico, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay personas que miran o evidencian y los insultamos, nos burlamos de estas personas. Entonces, eso contribuye a que estas personas tengan estos problemas. Experiencias negativas relacionadas con la salida del closet, ¿no? Incluyendo el nivel de aceptación de la familia, el uso de sustancias que ellos, ¿no?, usan y la marginación que ellos presentan. Voy a tocar hombres que tienen sexo con hombres. Dice, ¿cómo se utilizó este término por primera vez? Al principio de la epidemia del SIDA, muchos hombres gays fueron los primeros en contagiarse, ¿no? Porque no se sabía qué virus, bueno, podría haber consecuencias del VIH, ¿no?, que luego pasó a ser el SIDA. Durante este periodo, los prestadores de salud querían diferenciar a aquellos que se identificaban como gays y debido al mayor riesgo. Para algunos hombres, sus encuentros sexuales con personas del mismo sexo podrían estar restringidos por un contexto institucional, ¿no? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las cárceles, los campamentos residenciales, los internados, las universidades, seminarios, fraternidades u otros ambientes diferenciados predominantemente por el género. Bueno, yo quería tocarles un punto donde a veces los hombres cuando tienen relaciones sexuales, ¿no?, es porque, como menciona ahí, ¿no?, las cárceles son confinamientos que no te permiten muchas veces salir, tener a tu pareja dentro de la cárcel. O en momento de las visitas, por ejemplo, ¿no?, muchas veces también se restringen. Entonces, eso hace que estos hombres tengan relaciones con otros hombres, pero no necesariamente son personas homosexuales. Ahí está el punto donde dice, no todos los hombres que tienen sexo con hombres se identifican como gays. ¿Los hombres pueden ser víctimas de violencia sexual? Sí, pueden ser víctimas. Consideraciones. Voy a tocar un punto. Perdón. Las consideraciones de las prestaciones de salud. Los hombres que tienen relaciones con hombres
pueden tener enfermedades como el VIH, pueden tener el cáncer anal, ¿no? Debido al riesgo de infección por este virus. Pueden tener trastornos alimentarios o trastornos alimenticios. También tienen problemas de imagen corporal, ¿no? Baja autoestima. Y bueno, ya hemos tocado el punto de la ansiedad, que son consecuencias, ¿no? La ansiedad, la depresión, los trastornos de pánico y los pensamientos suicidas. Los grupos de apoyo que nosotros los vamos a fortalecer justamente son los programas que los vamos a proponer, ¿no? Trabajar con ellos, trabajar uno con el personal de salud que nosotros debemos apoyar para su bienestar y otro para que ellos también se sientan seguros, ¿no? Al inicio hablábamos de que todos los servicios con esta capacitación tienen que tener su zona segura. ¿Qué quería decir o qué quiere decir esto? Que cualquier persona con este tipo de características puede acercarse a ese servicio, ¿no? Y ¿para qué? Para que esto no se vea limitado. La idea es que no se vea limitado. Sabemos que con esto no tenemos un presupuesto, ¿no? Estos programas no hay presupuestos grandes, se ven limitados, pero esto funciona, si bien es cierto, de manera lenta, con la seguridad de que nosotros también podemos apoyarlos. Y el objetivo también es reducir la propagación del VIH. Abordando las necesidades de los individuos bisexuales, ¿no? Como ya dije, la bifobia ya sabemos que muchas personas no les gusta y lo manifiestan agrediendo verbalmente o físicamente, bueno, ¿no? Acosándolos, etc. Los desafíos de la salud, ¿no? Cómo vamos a mejorar, cómo les vamos a proponer el trabajo, las atenciones que nosotros les vamos a brindar. La bisexualidad, puede haber cierta confusión respecto al significado del término bisexualidad, por lo que es importante conversar sobre unos términos claves. La bisexualidad es la capacidad de sentir atracción emocional, romántica y o física por más de un sexo o género. Esta capacidad de sentirse atraído podría o no manifestarse en términos de una interacción sexual. Quiere decir, la persona bisexual, así como me puede gustar, en este caso, ¿no? Yo soy mujer, me puede gustar un hombre, también me puede gustar una mujer. La fluidez sexual, voy a hablar de algunos términos claves también. Acá es la fluidez sexual, flexibilidad dependiente de la situación en la capacidad de respuesta sexual, independientemente de la orientación sexual. Bifobia, sentir temor u odio por las personas bisexuales. Invisibilidad bisexual, la falta de reconocimiento e ignorancia de la evidencia clara de que las personas bisexuales existen. ¿Qué problemas presentan o se relacionan con la salud de estas personas bisexuales? Las personas bisexuales experimentan mayores desigualdades en la salud que la población general, así como una mayor probabilidad de sufrir depresión y otros trastornos de ánimo o ansiedad. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, voy a continuar con los problemas. A continuación, hemos visto por conveniente presentar estos 10 principales problemas, que es uno, el uso de sustancias, el consumo, se refiere a las drogas, el consumo de alcohol, la salud sexual, el consumo del tabaco, el cáncer, ¿no? Nutrición, estado físico y peso, salud cardiovascular, depresión y ansiedad, apoyo social, bienestar emocional general y la calidad de vida, autolesión e intentos de suicidio. Imagínense que todos estos problemas son los que presentan estas personas, ¿no? Y nosotros estamos desatendiendo, simplemente muchas de estas veces por un estigma, ¿no? Porque nosotros nos han dicho que esto es malo y esto no está bien, ¿no? En años anteriores habían estudios e investigaciones donde decían que esto se podía curar y esto no es verdad. Entonces tenemos que aprender a aceptar que otras personas tienen otras orientaciones. También quiero tocar el punto de los adultos, ¿no? Cuando
estas personas pasan a ser adultos, allá adultos mayores, muchas veces por miedo a ser rechazados, por miedo a no decir su verdad, ¿no? Como decimos acá, salir del closet, prefieren estar solas, ¿no? Y pasan una depresión, una ansiedad y todos estos problemas que ya anteriormente les he mencionado. Bueno, esto es en cuanto a las personas bisexuales. Muchísimas gracias. Sus micros, por favor, vamos a continuar. No sé si observan la pantalla. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Sí, se escucha, doctora. Bueno, tardes, sí se escucha. buenas tardes a todos ustedes. Vamos a continuar con lo que es, digamos, algunas consideraciones de los prestadores de salud con respecto a las personas bisexuales, ¿no? ¿Qué es lo que de repente debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos de tratar a estas personas? Dice, la revelación de la orientación sexual de una persona puede ser un componente importante de la salud y bienestar general. Nosotros estamos justamente para, de repente, darles a conocer algo, ¿no? Nosotros también aprendemos y ustedes también. Todos los usuarios, incluyendo las usuarias bisexuales, desean ser considerados como seres en su totalidad, con la sexualidad como parte de sus vidas. Imagínense, hemos hablado de los muchos problemas que pasan este grupo de personas. Si aparte de las personas normales que hablamos, tienen problemas en la familia, imagínense estas personas que tienen este rechazo, ¿no? Cuando vienen a los servicios de salud. También hay que manejar el estigma con respecto a tenemos que manejar el estigma, tienen una relación, dice, con el proceso continuo de salir del closet, ¿no? Las personas tienen miedo por el mismo hecho de que puedan ser agredidas, ¿no? O burlarse de repente de su orientación sexual. Para tener una mejor orientación, un mejor trato de repente con ellos, lo que debemos de hacer, lo que nos sugieren es podernos relacionar con las comunidades bisexuales en temas de igualdad y diversidad, de la misma manera que se relacionan con las comunidades lesbianas y gays, y así de repente con las supuestas personas normales a las cuales nosotros llamamos, ¿no? Asegurarse de incluir las personas bisexuales entre los o las ponentes en los paneles y foros relacionados con las comunidades LGTBQ. Incluir al representante de la comunidad bisexual en todos los grupos de trabajo e iniciativas pertinentes, ¿no? Hay que reconocer también que la bifobia y la invisibilidad bisexual pueden tener resultados negativos en las personas bisexuales. Aclarar cuando se está hablando sobre personas bisexuales, si se está definiendo la bisexualidad basándose en la atracción o en el comportamiento de lo que es identidad. Bueno, hasta ahí esas partes con respecto a lo que debemos de hacer con las personas de repente bisexuales. Aquí vamos a hablar más en la definición de transgénero, ¿no? De repente les causa curiosidad ver a
a una persona, de repente varón, que se sienta hombre, ¿no? Pero para eso tenemos que saber qué cosa es transgénero. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de transgénero? Nos referimos a una persona cuya identidad de género no corresponde al sexo que se le asignó al nacer. Transgénero, dice, o como en la versión abreviada trans, se podría utilizar para referirse a la identidad de género de una persona y en ocasiones se utiliza como un término paraguas para todas aquellas personas que no se ajustan a las normas de género tradicionales. Es importante que nosotros como prestadores de salud comprendamos los 4 conceptos fundamentales de identidad de trans, ¿no? ¿Qué cosa es esto al nacer? ¿A qué se refiere la identidad de género? ¿A qué se refiere expresión de género y a qué se refiere orientación sexual? Esos 4 términos debemos de tenerlo en cuenta. No sé si alguno de ustedes que está escuchándonos nos puede decir qué se refiere de repente a identidad de género, porque hay mucha confusión, ¿no?, con respecto a estos términos. ¿Alguien? Bueno. El sexo asignado al nacer es una combinación de marcadores biológicos y de características anatómicas, ¿no? Y por eso pues, nos han puesto de acuerdo al sexo, nos ponen de repente nuestro nombre, ¿no? La identidad de género es el sentido interno de la persona sobre su propio género. ¿Cómo yo me siento? Esa viene a ser la identidad de género. La expresión de género es la forma como yo manifiesto externamente mi identidad a través de mi conducta, mi comportamiento, mi forma de hablar, mi forma de vestir, ¿no? Y la orientación sexual, ¿no?, se diferencia de la identidad de género, ¿no? La orientación sexual está referida a la atracción. O sea, si yo, por ejemplo, he nacido con sexo, digamos, femenino, me han puesto mi nombre, Flor, entonces visto como mujer, me gustan los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, la orientación sexual para mí, en este caso, es me gustan los varones, ¿no? Acá yo les tengo, a ver, no sé, por ejemplo, les voy a leer. Dice, Brian nació con órganos sexuales reproductivos masculinos y fue clasificado como varón al nacer. Desde que era un adolescente, Brian se ha identificado como varón y expresa su género como un hombre, ¿no? Juega deportes en ligas solamente masculinas, usa ropa masculina, juega con otros varones y desde la adolescencia, Brian se identifica como heterosexual. Entonces, aquí podemos ver que Brian cumple con todos estos 4 términos fundamentales, ¿no?, que debemos de entender para comprender también a este grupo de personas. Entonces, resulta absolutamente esencial que nosotros como prestadores de salud respetemos y utilicemos los pronombres y nombres de los usuarios. Ya lo dijo la compañera temprano en la primera exposición. Los nombres y los pronombres preferidos podrían cambiar y no coincidir con sus documentos actuales de identidad, ¿no es cierto? Pero se les puede preguntar cómo les gustaría de repente que nosotros los llamemos, ¿no? Se debe preguntar el nombre y pronombre preferido por ellos, y utilizar el nombre y pronombres preferidos por ellos. Si viene, digamos, José, ¿no?, pero está vestido de mujer, probablemente no le gusta que se exprese, digamos, que le digan José. De repente puede ser, pues, que le digan, no sé, Andrea, ¿no? Entonces, eso para que ellos se sientan, digamos, comprendidos, entendidos. Aquí tenemos algunos problemas relacionados con lo que es las personas trans, ¿no? En cuanto a lo que es, si ustedes se han fijado durante toda la exposición, generalmente se repiten los problemas en esta comunidad, ¿no? La salud sexual y reproductiva. En cuanto a salud, ellos tienen derecho a ir y hacerse ver en esta área, o en este servicio. Dice, las personas transgénero podrían tener parejas sexuales tanto hombres como mujeres, o ambos, ¿no?
Las personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres están también en riesgo involuntario, así como también de embarazo, perdón, y así también como enfermedades de transmisión sexual. No sé, estamos todavía un poco acostumbrándonos a atender este tipo de personas, ¿no? Como que los queremos excluir y que tengan otro servicio diferente a los que se atiende de repente las mujeres, ¿no? O sea, sí, o sea, consignadas con su ser, con su sexo, el cual nacieron, ¿no? Que coincide su identidad con su nombre, ¿no? Pero si no coincide, no los podemos atender. Entonces, la primera impresión va a ser de repente en la parte de admisión, ¿no? Cómo se les recibe a este tipo de personas, a este grupo, perdón. Las personas trans podrían no estar dispuestas a buscar atención médica, sexual y reproductiva, justamente por el temor a que se puedan burlar o por la agresión que pueden recibir. Miren, aquí hay un estudio que mostró que 1 de cada 3 personas transgénero y el 48% de los hombres trans han retrasado o evitado la búsqueda de atención médica preventiva, como los exámenes pélvicos o la detección de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Debido al temor a la discriminación y a la falta de respeto. Entonces, ese es el temor por lo cual de repente ellos no asisten a los establecimientos de salud o a los servicios en los cuales requieren como cualquier otra persona. Aquí hay las personas trans y el uso de sustancias, por ejemplo, ¿no? Miren cómo están. El 69% de mujeres trans jóvenes informó consumo reciente de sustancias. Este estudio se llevó a cabo en el área de Bahía de San Francisco. Un 76% de mujeres trans informó también consumo reciente de sustancias. Y este estudio se llevó a cabo en el área metropolitana de Nueva York. El 70% de hombres trans informó actualmente que están consumiendo sustancias. Y este estudio se llevó en Boston, Massachusetts, ¿no? Entonces, imagínense, alto consumo de sustancias en este grupo. Factores asociados ya también lo mencionaron. La depresión, el trastorno por estrés postraumático, el comercio sexual y la discriminación por razones de género. En cuanto a salud mental, ni qué decirse, ¿no? O sea, las personas trans informan una salud mental significativamente peor que las personas no trans, ¿no? Les decía también al inicio, imagínense, si nosotros como personas normales tenemos problemas en casa por la crianza, por los problemas que puedan ocurrir, imagínense, ellos más se les acopla la discriminación, ¿no? El bullying también. Los resultados negativos de salud mental se asocian con la transfobia, incluyendo el abuso físico y psicológico y el rechazo familiar. Ustedes ven a una persona de repente trans y ya le están poniendo apodos, ¿no? Ya se le está llamando por, o estamos burlándonos de repente al decirle un piropo, lo hacemos en son de burla, ¿no? La agresión, en el caso de un estudio nacional del 2011 titulado Injusticia en cada recodo, entrevistó aproximadamente a 6.400 personas transgénero y de género no conforme. El 71% de los entrevistados multirraciales informaron haber experimentado bullying, maltrato físico, agresión sexual, acoso, incluso expulsión del establecimiento educacional, ¿no? Como que fueran, digamos, no sé si extraterrestres, pero ellos no son como nosotros, seres humanos que sienten, piensan y quieren. Simplemente puede ser su orientación sexual y ellos no tienen la culpa o la responsabilidad de ser así. ¿Qué consideraciones de repente, ya para concluir, debemos de tener en cuenta, ¿no? En los servicios de salud, instalaciones separadas por género, ¿no? Es importante que nosotros como prestadores de salud consideremos las instalaciones separadas por género, ¿no? Que estas podrían afectar. Imagínense, tenemos uno, de repente para varones, otro para mujeres y un tercero. Les pregunto, ¿está bien? No, se supone que una persona trans nació, de repente, ¿qué les digo? Con el sexo masculino, pero el sentir por dentro, su identidad es femenino. Y viste como mujer, ¿dónde lo van a atender? O dónde, digamos, si es un baño, ¿dónde va a ir? ¿Le vamos a poner un baño para la tercera generación? No sé. No, tiene que ser, si se siente mujer, tendrá que utilizar el baño de mujer. Ahora, si no
no podemos, si no queremos tener esas diferencias, varones y mujeres, simplemente entonces un baño neutro, para que entre mujeres y varones, todos ahí, ¿no? Los documentos de identidad, de repente no podrán coincidir con el nombre o géneros preferidos de una persona, lo que haría necesario que los archivos y registros indiquen claramente el nombre y género preferido, ¿no? La competencia del personal, el personal que atiende a estas personas, a veces resulta increíblemente importante en el contexto de la prestación de los servicios, puesto que el personal transfóbico representa un obstáculo a la atención y tratamientos necesarios. Les cuento por experiencia, ha sucedido, no hace mucho, que fue una persona trans y lo que quería era cambiarse de nombre. Digamos, José a María, pongámosles así. Pero al verlo simplemente, dijeron, necesitamos un certificado porque querían cambiar, pero no la atendieron. Le dijeron, esos certificados nosotros no hacemos ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Excluyéndolos, ¿no? Y él tiene derecho a cambiarse de nombre porque se siente mujer, ¿no? La evaluación clínica adecuada versus la curiosidad e ignorancia, ¿no? La realización de las evaluaciones clínicas apropiadas, el personal debe estar seguro de qué preguntas se está formulando clínicamente que sean relevantes, en lugar de preguntas por curiosidad, ¿no? A veces, en lugar de preguntar lo que nos interesa, preguntamos otras cosas de curiosos. Y eso tampoco debe de ser, ¿no? El bullying, ¿no? Las personas trans también sufren de bullying y victimización por parte de otros usuarios, ¿no? Los miramos ahí como si fueran, les decía, raros. No son raros, son seres humanos, vuelvo a repetir, igual que nosotros, con sentimientos y emociones. Y finalmente los registros electrónicos de salud, ¿no? Que no representan opciones específicas para personas transgéneros, ¿no? Y evitan que las personas puedan cambiar de repente o designar el sexo bajo el cual de repente han sido clasificados, ¿no? Entonces, estos obstáculos de repente deben de dejarse ya de lado. Y si no estamos acostumbrados, empezaremos poco a poco a ir incluyéndolos. Bueno, la anatomía, dice, de los usuarios solo debería ser discutido si es relevante para su tratamiento, ¿no? Proporcionar atención para la anatomía que esté presente en tanto que está válida de identidad de género actual del paciente, del o de la paciente. El Centro de Excelencia para la Salud de las Personas Transgénero plantea las siguientes recomendaciones, que ya también lo dijeron: preguntar la identidad de género actual y luego preguntar el sexo asignado al nacer y tratarlos tal como de repente ellos desean ser tratados. Y las últimas recomendaciones que aquí están, proporcionar también educación al personal de programas y tratamientos y poner en práctica estas políticas, ¿no? de atención a este grupo de personas. Permitir que los usuarios trans, utilicen los baños, duchas y salas basándose en su actual identidad de género. Permitir que los usuarios trans continúen con el uso de hormonas durante su tratamiento. Luchar porque los usuarios trans que estén utilizando hormonas obtenidas de repente